beat you, bash you, squish you, mash you, chew you up for brunch, and finish you off for dinner or lunch. Munch, munch, dinner or lunch, munch, munch, dinner or lunch. Hola a todos, bienvenidos a Filosofía Clase B, yo soy Oscar. Me preguntan si voy a ir a ver Barbie. No, pensaba verla esa película, pero el material promocional de la misma me hizo cambiar de opinión. O sea, pensaba verla porque se veía muy rara, se veía una película muy loca. Pero cuando empecé a escuchar entrevistas a los actores, a los realizadores, diciendo de qué trata la película, de qué va, no gracias, quédensela a paso. ¿Vas a ir a ver Oppenheimer? No lo sé. Yo ya tenía decidido ir a verla al cine, Oppenheimer, hasta que empecé a escuchar el material promocional. O sea, no sé si las boludeces que anda diciendo por ahí Robert Downey Jr. son cosas suyas porque tiene el cerebro destruido por la cocaína, o si son órdenes del estudio para promocionar la película, que el hombre blanco es malvado, el mundo estaría mejor si fuera un matriarcado. Si la película va de eso, no gracias. O sea, yo ya tenía decidido ir a ver al cine Oppenheimer, pero me lo voy a pensar mejor. Todavía hay tiempo. Gracias al material promocional me lo estoy pensando mejor. Me comentan sobre la película Son of Freedom, que yo comenté que no hice una reseña, por cierto. Que me han dicho que por qué hizo una reseña negativa. No hice una reseña si no la vi. Vi 15 minutos y la saqué. Me dicen que esa película le abre los ojos a gente que no tiene la menor idea de lo que es la isla de Einstein. Bueno, y después de ver la película va a seguir sin tener idea. Porque los buenos de la película son la gente que encubrió a Einstein durante años. Son la gente que difundió la propaganda de que el Pizzagate es una teoría de conspiración. Son la gente que arresta a los fóbicos, que publica comentarios, material sobre el tema en la web. No me refiero a material ilegal, que comenta el tema en internet. Son la gente que lo investiga, que los persigue. Esa es la gente que aparece en la película como los buenos. O sea, los servicios de inteligencia de Estados Unidos no son los mayores distribuidores de pornografía ilegal del mundo, con diferencia. Son la gente que está luchando para hacer un lugar mejor. Y el pedófilo típico es un hombre blanco que nos muestran que está descargando, primer plano de la pantalla, que está descargando una foto de una niña para mostrar que es heterosexual. La misma basura de propaganda que hemos visto 1000 veces en 1000 películas de Hollywood. No sé por qué mucha gente está alucinando algo que no está en esa película. El día que alguien filme la película Las vacaciones del matrimonio Clinton en la isla de Jeffrey Epstein, ahí tiene todo mi apoyo. Recibí varios comentarios en el video sobre el tópico de las mentiras de la leyenda rosa española, en general bastante patéticos, tengo que decir la verdad. Destaqué uno porque era el más largo y mejor estructurado, ciertamente no bien argumentado. Varias personas repiten algunas de las mentiras cuya refutación es el tema de ese video. No es que argumentan, no, esto es verdad, porque hay un documento que dice, no, simplemente la repiten. O sea, otros comentan cosas que dije en el video, pero creyendo que están contradiciendo lo que dije en el video, porque deben tener o una capacidad de atención o un coeficiente intelectual extraordinariamente bajos. Por ejemplo, que Inglaterra tenía vínculos con los gobiernos separatistas de Latinoamérica y usó la guerra de independencia como forma de hacerle guerra fría a España. Sí, tal como comenté en el video. Me dicen que el Imperio Español no era un régimen de castas y que los mestizos decían ser blancos o indios según les conviniera más legalmente,
qué curioso que en un 100% no régimen de castas conviniera legalmente ser blanco o ser indio. Qué curioso, es el régimen, el no régimen de casta más extraño que he visto en mi vida. Me dicen también que el Imperio Español no era un régimen de castas porque en esa época todos los gobiernos se basaban en la idea de las razas, lo cual es mentira, y todos tenían sistemas de castas. A ver, esto es falso. Esto es falso. No todos los gobiernos estaban basados de esa época estaban basados en la distinción de razas y eran sistemas de castas. Esto no es verdad. Pero vamos a aceptarlo por hipótesis. Vamos a aceptar por hipótesis que, digamos, en el siglo XVII todos los regímenes sociales del mundo eran regímenes de castas. Vamos a aceptarlo por hipótesis. El Imperio Español era un régimen político-social del siglo XVII, cuando todos los regímenes del mundo eran regímenes de castas. Por lo tanto, no solo no se sigue que no era un régimen de castas, se sigue por lógica que lo era. Todos los regímenes políticos de esa época eran regímenes de castas. El Imperio Español fue un régimen político de esa época, por lo tanto, el Imperio Español fue un régimen de castas. Es literalmente la lógica más básica posible. Todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, por lo tanto Sócrates es mortal. Si hay algo, no solo no se sigue que España no era un régimen de castas, se sigue necesariamente que lo era. Y además es mentira esto, que en esa época todos los regímenes políticos eran regímenes de castas. En fin, uno no elige la gente que comenta sus videos. Y si alguien me comenta que no estás acostumbrado a que te contradigan, no, estoy acostumbrado a que me contradigan con mejores argumentos. La verdad que por ahí no sé si valía la pena dedicarle tanta atención como le dediqué a ese tema, viendo el nivel de sus defensores. En fin, me comentan que hay gente que dice que Shakespeare fue algo impuesto artificialmente por el poderío político militar británico, que en realidad no es un gran escritor. Estas cosas pasan, pero el alcance de estos grandes pensadores, de estos grandes artistas impuestos artificialmente, no llegan más allá de no llegan más allá de la punta de la lanza, donde termina el poder burocrático que impuso ese gran pensador, ese gran artista, que en realidad no vale nada. No tiene ninguna influencia fuera de ahí, lo cual te muestra que claramente no es el caso de Shakespeare. Tenemos las mejores adaptaciones al cine de Shakespeare se hicieron en el Japón de la posguerra, de la post Segunda Guerra Mundial, ciertamente no por simpatía a los ingleses. Claramente no es el caso. Pero pasa, por ejemplo, con el cine soviético. Por poner un ejemplo, donde usted va a cualquier, si estudia cine en la universidad, le van a mostrar el mejor cine que ha existido, grandes artistas, se va a aprender un montón de apellidos de cineastas mediocres que no le importan a nadie, que no tuvieron ninguna influencia. Pero en el cine de verdad, cuando cayó la Unión Soviética, todo eso está hoy en YouTube. Toda esa basura está en YouTube, tiene 1000 reproducciones, que deben ser todos estudiantes de cine. Fuera de donde llega el poder que impuso al pseudo artista, al pseudo pensador, no tiene ninguna influencia. Lo vemos, a veces por ahí necesita, cuando apareció la internet y la gente pudo escuchar música de verdad después de décadas, el rock siguió existiendo un tiempo porque la gente tenía sus oídos acostumbrados a creer que ese ruido insoportable era música.
Entonces le tomó un tiempo volver a acostumbrarse a oír música de verdad. Pero fue desapareciendo cuando la gente, después de décadas de que en la radio no pasaba, no, en la radio, la televisión no pasaba otra cosa, después de décadas pudo volver a escuchar música de verdad, y el rock desapareció junto con el poder que lo había impuesto. Repito, ninguno de estos es el caso de Shakespeare. Ninguno de estos es el caso de Shakespeare. Shakespeare se sostiene solo. Shakespeare se sostiene solo. No lo sostiene el poder del imperialismo colonialista británico. Por cierto, algo que le tengo que reconocer un mérito que le tengo que reconocer a esta gente, a los paladines de la lucha contra la leyenda negra española, es que han captado un montón de gente que son claramente marxistas en potencia, que tienen la forma de pensar típica de los marxistas, y los pusieron a votar a Vox. Bien, es el único mérito que les tengo que reconocer. Me dicen que se suele decir que el liberalismo fue pensado realmente por Francisco de Vitoria. No lo conozco, que era católico, y varias incoherencias que hay en el pensamiento de autores como Locke se deben precisamente al trasplantar estas ideas que surgen en el marco de la religión católica al mundo anglosajón y protestante. No tengo la menor idea, me limito a repetir el comentario que me han hecho dos personas distintas. No tengo la menor idea, no estoy familiarizado, ni siquiera lo había escuchado nombrar a ese autor. Conviene, o sea, si alguien quiere vaya a darle un vistazo, a ver qué le parece, pero me parece muy bien, pero conviene tomar con desconfianza estas afirmaciones, porque estas afirmaciones de que, miren, la idea que le atribuimos a fulano en realidad la había pensado antes Mengano, que es de otro sexo, otra religión, otro color de piel, otra nacionalidad, suelen tener una clara intención política y suelen estar hechas de una visible mala fe, no tienen una verdadera seriedad. No estoy diciendo que este sea el caso, repito, no conozco al autor Francisco de Vitoria, pero conviene desconfiar de este tipo de afirmaciones en general. Me preguntan qué es la literatura y qué es la poesía. Como yo uso los términos, literatura es cualquier escrito que tenga un propósito artístico, no, o sea, todo menos el ensayo. Eso es la literatura. Todo escrito, bueno, el ensayo, memorándums, es todo lo que tenga una intención de enseñanza o de transmitir información. Descartemos eso, todo lo que tiene un propósito artístico, todo escrito que tiene un propósito artístico. Así uso el término yo. Y dentro de los escritos que tienen un propósito artístico, hay que destacar aquellos que tienen una gran preocupación por la forma, donde lo formal es más importante que el contenido, y esta es la poesía. Se han intentado otras definiciones, me parece que estas son lo suficientemente razonables. Cumplen con la función de una definición, o sea, no buscan hacer poesía en la definición de la poesía. Me parece que la definición de la poesía no tiene que ser poética, tiene que ser una definición razonable que coincida con el objeto que está tratando de definir. La poesía es la literatura que tiene una gran preocupación por la forma. Esa me parece que es la mejor definición. Me preguntan, ¿se deben revivir tradiciones extintas? No es que se deban, a veces pasa. O sea, si en su país se acostumbraban a hacer sacrificios humanos y alguien quiere revivir esa costumbre, no gracias, paso. Pero a veces pasa que en un país que está bajo una ocupación extranjera o gobernado por un gobierno subversivo, que para el caso es lo mismo que un gobierno de ocupación extranjera, o gobernado por un tirano loco al que nadie se atreva a decirle que no,
Resulta que la gente es obligada a cambiar su modo de vestirse, su modo de hablar. La religión en la que cree la mayoría es prohibida. Se imponen toda una serie de costumbres artificiales que no tienen ningún fundamento. ¿Y qué pasa? Cuando cae la tiranía que había impuesto esas tradiciones, esas costumbres artificiales, la gente vuelve a hacer su vida. Vuelve a vestirse del modo que considera normal, vuelve a practicar su religión abiertamente, vuelven a hablar en el idioma normal. Eso es lo que ocurre. No es que se reviva una tradición extinta, es que no estaba extinta, estaba escondida. A veces se quiere ver una prohibición donde simplemente hay una costumbre que cambió. Por ejemplo, en Argentina se revivieron los carnavales, que son una farsa, nunca mejor dicho. La costumbre del carnaval, para empezar, nunca había aprendido en el Río de la Plata, y hay muy buenas razones culturales para eso. Es muy extraño a la cultura de esta parte del mundo, la fiesta del carnaval. Pero había tenido cierta popularidad en un tiempo. Y seguían figurando unos días en el almanaque, seguían figurando como carnaval, aunque no había ninguna fiesta, ninguna costumbre asociados a ellas. Y esa fecha la eliminó la dictadura de Videla. Las pintó de negro en el almanaque la dictadura de Videla. Entonces vino el gobierno de los jóvenes idealistas que soñaban con un mundo mejor y dijo que el carnaval fue prohibido por la dictadura, así que tenemos que ponerlo de vuelta. Pusieron a un montón de niños a bailar como marionetas. Es un espectáculo increíblemente creepy, si alguna vez lo han visto. Espero que nadie se le ocurra decirle a esa gente que el sarampión también lo eliminó la dictadura de Videla, pero que por suerte no se han enterado todavía. Pero bueno, respondiendo a su pregunta, depende del caso. Depende del caso. Yo creo que cuando una tradición extinta revive es porque en realidad no estaba extinta. A veces pasa con los juegos que los empieza a practicar un juego que había sido muy popular en algún momento. Lo empiezan a practicar unos tradicionalistas, porque las costumbres de nuestros ancestros, o lo muestran en un documental de televisión un antropólogo, un arqueólogo, explicando, bueno, esto se jugaba así, asá. Y hay gente que lo empieza a jugar porque es divertido, porque por algo fue popular en algún momento. Esto tengo entendido que está pasando en Centroamérica con el juego del Tlaxcala, el juego de pelota de los mayas, de los mayas y de otros pueblos, pero bueno, asociado sobre todo a los mayas, que era una especie de volei handball basket. Lo empezaron a practicar unos tradicionalistas vestidos disfrazados de indio de película de John Wayne, no, porque nuestros ancestros practicar juego para honrar a los dioses. Y se empezó che, está bueno esto. Lo empezó a jugar gente que le gustó. Aunque lo empezaron esos pelotudos, lo empezó a jugar gente porque le gustó, porque por algo fue tan popular en algún momento. Pasa con un juego que es antepasado del backgammon, que tiene reglas para el juego de Ur, que fue un juego muy popular durante más de 2000 años. O ya en la historia de los juegos de estrategia no es poca cosa. Fue desplazado por el backgammon, que tiene reglas parecidas, y quedó en el olvido. Y ahora aparecieron en internet algunos arqueólogos, algunos historiadores explicando las reglas. Bueno, el juego de Ur se jugaba así, y se empezaron a formar sitios online, se empezó a formar clubes de aficionados que lo juegan.
porque por algo fue popular por más de 2000 años el juego. Me preguntan, ¿creer que el Estado tiene una base moral no es ingenuo? No, es aceptar la realidad. Usted vea cualquier código legal de cualquier país funcional, cualquier país con un gobierno funcional, con un Estado funcional, que no se esté cayendo a pedazos, que no esté a punto de colapsarse, vea su código legal y se va a encontrar con que un porcentaje importante no tiene un fundamento maquiavélico. Un porcentaje importante de las leyes no tienen un fundamento maquiavélico y no tienen una utilidad pragmática evidente. Están, por ejemplo, sobre todo en el Código Penal, están fundadas en ideas morales compartidas por esa sociedad. Esto es un porcentaje muy importante del código, sobre todo del Código Penal. En alguna sociedad más primitiva por ahí no hay esta distinción entre un código penal, un código comercial, etcétera. Tienen un solo paquete de leyes, pero va a encontrar en lo que nosotros llamaríamos la parte penal, va a encontrar sobre todo ahí que tienen un fuerte fundamento moral las leyes, en cualquier sociedad funcional. Si a usted le suena extraño que mencione el código penal de una sociedad para fundamentar una teoría sobre el origen del Estado, creo que acá estamos hablando del verdadero problema. En nuestros días no se considera que ver cómo funcionan realmente las sociedades sea ni siquiera un paso previo, ni siquiera es un paso previo para postular una teoría acerca de cómo se nos ha ocurrido que funcionan las sociedades. Este es el problema. Nadie va a ver los códigos de leyes a ver cómo se rigen realmente las sociedades. Nadie, ni siquiera como un paso previo. A decir, bueno, porque nos hemos inventado que la sociedad se funda en la opresión de las minorías religiosas por el malvado imperialismo budista. Ni siquiera es un paso previo a inventarse sus dislates, ir a leer los códigos legales reales. Ni siquiera es un paso previo. Este es el problema. Me preguntan si cuando se abrió la caja de Pandora que contenía todos los males, lo único que quedó dentro fue la esperanza. ¿Esto quiere decir que la esperanza es un mal? ¿Por qué estaba dentro de la caja en primer lugar? En efecto, esto es algo que al lector moderno se le suele pasar por alto, y sí, para los griegos la esperanza era un mal. Nosotros tenemos esta visión de origen cristiano, de la fe, la esperanza y la caridad, o sea, la esperanza es una de las tres virtudes básicas, de las tres virtudes cardinales. Ciertamente no era así como lo veían los antiguos. La esperanza estaba dentro de la caja de Pandora porque era un mal. Esto, en efecto, es algo que se le suele pasar al lector moderno. Es tan extraño a nuestra mentalidad. Me preguntan qué pienso de la frase "la historia se repite". Yo creo que la historia es algo así como una fuga, donde hay motivos que vemos que se repiten. No son iguales, no son exactamente las mismas notas, y no es un estribillo, no se repite cíclicamente un segmento entero de la historia una y otra vez. Hay motivos que vemos que se van repitiendo. Yo creo que eso es lo que ocurre. Hay cosas extrañas que pasan una sola vez, y razonablemente podemos suponer que los motivos que ya se han repetido varias veces van a volver a repetirse. No exactamente, no con las mismas notas exactas, por ahí con alguna variación extraña, pero es razonable suponer que se van a seguir repitiendo en el futuro. Me preguntan qué personaje de ficción representa lo que yo consideraría el ideal masculino. Los personajes de ficción no suelen representar muy bien ideales,
al menos no el protagonista. Un personaje secundario sí puede ser la personificación de un ideal. Pero el protagonista en general no, porque la ficción necesita conflicto y el conflicto necesita defectos. Por ejemplo, Indiana Jones, que se ha comentado mucho en estos días. Indiana Jones es temerario. Si no fuera por la armadura del guión que tiene, que es intencionalmente ridícula, intencionalmente inverosímil, no podría sobrevivir 2 días con el modo en que se comporta. La ficción necesita defectos. Salvo que el conflicto sea externo. O sea, el conflicto no proceda de un defecto del personaje, proceda de una situación en donde el personaje está metido. Y yo creo que el personaje de ficción que mejor refleja lo que yo considero el ideal masculino, o sea, esto es un hombre, es el oficial Fletcher del Motín del Bounty. Me refiero a la película original, la de 1935, protagonizada por Clark Gable. Ese creo que es el personaje de ficción que yo elegiría. Esto es un hombre. Este es el ideal, este es el modelo. No hablo de los personajes de las remakes y otras. El Bounty de 1984 no es una remake, es una película basada en el mismo hecho, en los mismos hechos históricos, con personajes más humanos, menos ideales. Y ni hablemos ni hablemos del oficial Fletcher real, que ningún biógrafo lo deja bien parado. Uno lo llega a describir como un vulgar pirata. Hablo del personaje de Clark Gable en la película de 1935 y nada más. Ese sería, si tengo que elegir un personaje de ficción que refleje mi ideal masculino, sería ese. Y por último me dicen, ¿cómo distinguir lo que me gusta de lo que es bueno, de lo que es objetivamente bueno? La mayoría de los críticos lo que hacen es fragmentar y comparar. Esto te da una perspectiva más objetiva, más imparcial, porque el gusto generalmente se refiere al producto terminado, se refiere al todo. Entonces cuando uno no dice, wow, me encantó la iluminación de esta película. No. Entonces, cuando uno fragmenta, se fija, por ejemplo, en una película, porque usted creo que me dijo, no copié toda la pregunta, creo que me preguntó en general, de un poema. Por ejemplo, en un poema, si un endecasílabo tiene 12 sílabas o 10, no es no me gusta, eso es un defecto objetivo, es algo que se puede medir, contar, es un defecto claramente, no es una cuestión de gustos, que un endecasílabo tiene que tener 11 sílabas. En una película generalmente lo que se hace para tener una visión que no sea un me gusta, no me gusta, es hacer varias evaluaciones por separado de la misma película. Ok, vamos a hablar de las actuaciones, vamos a hablar de la música, vamos a hablar de la estética en general, vamos a hablar del guión, vamos a ver varios aspectos por separado y vamos a compararlo. Ok, esta película tiene un guión que trata sobre tal tema. ¿Qué otra película trató ese tema? Y entonces se compara, se usa otra ficción, otro guión, como vara de medir para comparar esta. Entonces ahí podemos ver, eso que en la otra película no estaba muy desarrollado, no profundizaron mucho, acá está mejor hecho. Y lo que esa otra película había expresado de modo claro, conciso, maravillosamente simple, acá es confuso y ambiguo y no se entiende mucho. O sea, eso es peor. Y por eso se llega a una especie de... Desde luego el sistema de ponerle estrellita, paragüitas, desde luego
no es más que una opinión personal, pero se llega a algo más que un me gusta, no me gusta. Entonces uno puede decir, por ejemplo, El hombre lobo americano en París es una película que me gusta, sé que es muy mala. El guión es absurdo, las actuaciones son horribles, el CGI es patético. Desde todo punto de vista es una mala película, pero me gusta. O puedo decir que Arrival es una película con estupendos efectos especiales, estupendas actuaciones, el guión está pulido como una mesa de mármol. No me gusta. No me gusta esa película. No puedo decir que sea... Ahora, que El hombre lobo americano en París me guste y Arrival no quiere decir que El hombre lobo americano en París es una mejor película que Arrival. De ningún modo. De ningún modo. Es obviamente Arrival es una película objetivamente muy superior. Básicamente es esto, es fragmentar, no hacer un solo análisis, hacer varios análisis de un aspecto particular de una obra de arte, por ejemplo de una película, y comparar eso, bueno, esto, ¿qué otra película hizo algo parecido? Por ejemplo, yo no digo que... pongo un ejemplo de una crítica que fue muy impopular. Yo no digo que The Batman 2021, si no me falla la memoria, sea como Arrival, que bueno, es una gran película, es una buena película, pero a mí no me gustó. The Batman yo dije que es una mala película. Y además no me gustó, pero es una mala película. Si uno fragmenta los elementos que componen la película, se va a dar cuenta que cada uno de ellos es, comparándola con otras películas que hicieron algo parecido, está siempre en el fondo del tarro, en cada aspecto de la película. Entonces ahí no es, bueno, es una obra maestra del cine, pero a mí no me ha gustado. No, es mala. Es mala. Y no me importa lo impopular que sea esta opinión. Sé que estoy en una minoría al decir esto. La considero objetivamente mala esa película. Básicamente este es el asunto. Desde luego la crítica no es física, la crítica no es matemática, no es 2 más 2 igual 4, no es así. Pero se puede tener una cierta objetividad. También hay veces que al fragmentar una crítica en varios aspectos de una película, uno por ahí la tiene que poner de mitad de tabla para abajo en la mayoría, pero resulta que se combinan muy bien esos elementos y el producto terminado es superior a la suma de las partes. Creo que el mejor ejemplo de esto es Volver al Futuro. Actuaciones, efectos especiales, ok, el guión es bastante extraño, o sea, si uno toma cada elemento por separado, Volver al Futuro no debería ser una gran película, y sin embargo funciona. Esto ha sido todo, nos estamos viendo hasta la próxima.